metálicos y no metálicos. Y dentro de los metálicos, todavía se pueden dividir en ferrosos, no ferrosos, es decir, básicos, aquellos que tienen como componente básico el hierro y aquellos que no. Dentro de los ferrosos podemos dividirlo en aceros y fundiciones. ¿De acuerdo? En aceros, el fierro, los ferrosos son todos aquellos que tienen la composición básica del hierro-carbono. Los aceros. Acero se llama, es una composición de hierro-carbono, pero donde el carbono es menor o igual que 2.1% de carbono. Sí, 2.1% de carbono. ¿Está? Bueno, y dentro de los aceros tenemos los de bajo porcentaje de carbono, que es carbono menor o igual que el 0,3%, mediano, donde el carbono está menor que el 0,3%, a 0,6%, y mayor o igual que el 0,3%. Finalmente, alto porcentaje de carbono, donde el carbono es mayor que el 0,7%, hasta el 2.1%. ¿Está? Entonces, el porcentaje de carbono no puede ser muy elevado. Eso no nos sirve. En cambio, las fundiciones tienen un porcentaje de carbono menor o igual que el 6 al 7%, 6, algunos dicen otros, y mayor o igual. Entonces, un material que tenga mayor que el 7%, 8, 10, 20% de carbono no sirve para nada. ¿Está claro? No sirve, ya ni siquiera es fundición. Y dentro de las fundiciones tenemos el gris, el blanco y el nodular. Aquí falta. Aquí ¿qué son los inoxidables? Los inoxidables. Inoxidables, aquí tenemos el gris, blanco, nodular. Dentro de los inoxidables tenemos los austeníticos, martensíticos y feríticos. Esos tenemos como los más importantes. ¿Está claro? Bien. Dentro de los no ferrosos, ¿qué tenemos? Aluminio, cobre, bronce, latón, como los son más utilizados, otros como el plomo, el zinc, el estaño, el plomo, otros. Bueno, dentro de los no metálicos, ¿qué tenemos? Plásticos, y dentro de los plásticos tenemos termoplásticos, termoestables y elastómeros. Luego tenemos
maderas. Dentro de las maderas tenemos duras, semiduras, blandas y finalmente otros que tenemos arcillas, cerámicas, vidrio, como etcétera. Claro que para nosotros ya no son tan importantes. Primero, este es el panorama que tú tienes que tener y tienes que dominar acá. Esto es más o menos la estructura o sí, la síntesis de todos los materiales que nosotros como ingenieros vamos a usar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar nosotros a estudiar cada uno de estos. Necesitamos, no puede haber un ingeniero que no conozca, pero a detalle, las propiedades que tienen cada uno de estos, las ventajas, desventajas, y en base al cual tú puedes decidir para qué usar. O sea, para un uso, para una necesidad, cuál es el material más apropiado. ¿Está claro hasta acá? Bueno, saquen fotos. Suba al Face. ¿Ya tenemos página de Face? ¿No? Sí. ¿Sí? Ok. Saque foto y suba al Face. ¿Alguien tiene? ¿Clics? ¿Quién te lleva? ¿Quién te entra aquí? ¿Yo? No, yo no me llevo. Ya llevo, ingeniero. Tienes que tener. Quítale a tu chico español. ¿Tienes chico o no? Sí. O chico. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a empezar por los aceros. ¿No? Por los aceros. Vamos a empezar. Esta es la parte más larga. Y el examen se van a dar cuenta hasta el capítulo 4. Van a llorar. Van a llorar hasta el capítulo 4. El capítulo 4 para allá es más llano la cosa. Bueno, en general, primero tenemos que saber cómo se fabrica el acero. Tenemos que saber cómo se fabrica primero el acero. Ok, ¿cómo se fabrica el acero? En general, el mineral de hierro, el mineral de hierro es un mineral que tiene fundamentalmente óxido de hierro, fundamentalmente, y más impurezas. Pero es óxido, por eso es de color, esto es de color rojizo. ¿Ves? Es anaranjado, brilloso, rojizo. Parece una culpa cualquiera. ¿Han visto alguna vez un mineral de hierro? Bueno, no, decía, pues el hierro es plomo, medio negro, ¿no? Entonces yo estoy pensando que es un metal brilloso, así medio plomo o opaco. No, es rojo, es como una curva cualquiera, una piedra así roja. No tiene nada que ver, es rojizo por la presencia del oxígeno. El oxígeno, cuando se oxida, se vuelve así café, ¿no? Bueno, este es un matrimonio que está siglos, millones de años que está ahí. El hierro con el oxígeno. Está millones de años ahí. Pero el óxido es dañino para el acero, ¿o no? Sí. Es muy dañino. Es muy dañino. Por lo tanto, así como está, no sirve para nada. ¿Qué tenemos que hacerle? Tenemos que quitarle el oxígeno. Por lo tanto, es un matrimonio que vamos a disolver. Un matrimonio que ha vivido felices durante millones de años. Entonces lo vamos a disolver este matrimonio. Y a partir de ahí, esto les hago como un cuentito, pero es para que ustedes se den cuenta. A partir de ahí, el oxígeno es la mujer más despechada del mundo. ¿Qué mierda quiere recuperar a su marido a como de lugar? O sea que cualquier condición que tenga, puta, ella va a entrar y va a querer recuperar a
su marido. Si hay humedad, mierda se va a entrar. Si hay temperatura, con la temperatura sube, mierda se va a entrar. Cualquier condición que tú le des, puta se va a entrar. Va a recuperar, siempre va a estar tratando de recuperar a su marido. Y lo que nosotros estamos haciendo como grandes alcahuetes, tenemos que seguir manteniendo nuestro rol de que no entre el oxígeno no entre, no recupera a su marido. ¿Está claro o no? Ese es tu rol. Entonces tú tienes que proteger para que no se oxide. Cuando estás haciendo tratamientos térmicos, tienen que estar en hornos donde no se oxígeno, donde no hay mucho oxígeno. O sea, siempre tú tienes que proteger. Porque ¿cuáles son las condiciones donde el oxígeno va a atacar? Con temperatura. A mayor temperatura, inmediatamente le estás dando la posibilidad de que el oxígeno se entre. Humedad. Se va a entrar. Fundamentalmente, humedad y temperatura son las condiciones para que se entre. ¿Está claro? Entonces cuando tienes esas condiciones, tú tienes que proteger a este acero, a este nuevo matrimonio que nosotros estamos haciendo, que sabemos que es hierro-carbono. ¿Está claro? Bueno, eso como un cuentito. Por lo tanto, nosotros tenemos un horno que se llama alto horno. Este mineral se mete ahí. Se mete temperatura. ¿Y qué hacemos para separar esto? Metemos carbón. Normalmente se hace carbón mineral, o coque también que llaman, ¿no? Pero estamos metiendo carbón, porque hemos dicho hierro-carbono es el acero. Entonces le metemos carbón. ¿Está claro? Y otros fundentes. ¿Para qué? Para liberar estas otras impurezas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le metemos aquí, le metemos temperatura, ¿qué pasa? El oxígeno se va como dióxido de carbono. Y a partir de ahí hemos creado un nuevo matrimonio. Entonces, de aquí sale el nuevo matrimonio hierro-carbón. Hierro-carbón. ¿Qué se llama? ¿Qué? Acero. No. Radio. Arrabio. Sale el arrabio. ¿Dónde el carbono todavía aquí está? El carbono, más o menos el porcentaje del carbono está menor o igual que un 20% y mayor que un 10%. ¿Sirve ese acero o no? Para Con ese nada. porcentaje. Para nada. Ni para fundición siquiera. No sirve para nada. Está claro. Pero ya es un nuevo matrimonio. A eso se llama alto horno. Alto horno. Bueno, no nos sirve para nada. Entonces de aquí hay dos. Si queremos hacer para los aceros, para el acero en general, lo que tenemos que hacer es, bueno, para el acero, la línea del acero. La línea del acero es, nosotros le tenemos que meter ahora a un otro horno. Un horno eléctrico. Normalmente es el Bessemer. Hay otro tipo de... Hay un horno eléctrico donde tú ahora le estás metiendo esto acá. Ahí. Nuevamente temperatura. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que sacar ahora aquí? Carbón. Carbono ya también, es mucho carbono. Entonces, ¿qué le metemos ahora de aquí? Por aquí, hay unas boquillas. Por este lado, digamos. Aquí hay unas boquillas que insuflamos
oxígeno. Le metemos oxígeno por abajo, Pero, pero ya calculadito, lo suficiente para que por aquí se vaya el oxígeno que está sobrando y aquí ya salga realmente el acero, el hierro carbono con el carbono menor o igual al 2.1%. Entonces ya sale el acero de primera colada, esto se llama acero de primera colada. ¿Está? Entonces, tiene que ser un horno muy controlado. Primero la temperatura, en la cantidad de oxígeno que vas a meter, porque si no otra vez se volvería así. Entonces tiene que ser muy controlado. ¿Está claro? Bueno, y después de aquí volvemos a meter aquí a esto más los aliantes ya para sacar el acero de aleación. Esto es nuevamente un horno eléctrico controlado. Ya le ponemos aquí los aliantes que pueden ser manganeso, fósforo, no sé, cromo, níquel, lo que nosotros queramos, pues, de acuerdo al porcentaje que queramos. Y así ya viene el acero, los aceros que nosotros tenemos. ¿Está claro? Muy bien, fíjense, esto es evidentemente caro. En cambio, para las fundiciones, la línea de la fundición. Para las fundiciones, su porcentaje de carbono está, hemos dicho, más o menos entre el 2.1 hasta el 6%, es decir, tiene alto contenido de carbono. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se llama a un horno cubiloto. Se mete esto otra vez a la línea de fundición, se mete ahí, se calienta y con el oxígeno se insula por aquí, en cambio el oxígeno del aire nomás, con el oxígeno del aire ese porcentaje del carbono, esto ya se da y de aquí ya sale la fundición con porcentaje de carbono menor que el 6-7%. ¿Está claro? Por lo tanto, este es un horno al aire libre, este es un horno cubiloto. Aquí le pones chatarra también, un poco de chatarra. ¿Está claro? Por lo tanto, esto es más claro. ¿Qué proceso es más barato, acero o fundición? Fundición. Esto es tan fácil que nuestros fundidores están fundiendo así, al aire libre. Porque tiene tanto carbono, vamos a ver, o si no sé si hemos puesto, que cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, la oxidación es menor. No sé si les puse eso. No. En las propiedades. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el acero hay que estudiar a partir del carbono o no? Sí. ¿Les he dicho no? No. Bueno. Vamos a ver. Pues vamos a ver entonces. Pero aquí ya podemos ir viendo que cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, menos se va a oxidar. Claro, menos oxidación va a haber. Por eso es que esto puede ser libre, porque solamente es menor al 7%, o sea, del 10 al 7%, poco tienes que ser, es al aire libre nomás. ¿Está claro? Y de ahí viene la fundición. Por eso la fundición, vamos a ver que si la fundición, una de las propiedades de la fundición es más barato. Eso seguro que te vas a tirar. ¿Cuál es más barato? El acero o el filo fundido? Filo fundido, ingeniero, fuera, mierda, fuera. Entonces es más barato por este proceso. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, saque foto para el país. Hice una consulta, Dime. ¿por qué de aquí del óxido de hierro no se puede pasar a acero de primera colada sin los dos procesos, sin los dos hornos?
El alto horno y el horno eléctrico. De una, porque no podemos sacar ya Por lo acero. caro que es el horno eléctrico. O sea, aquí tienes que meter mucha mineral y sacar mucha impureza. Entonces, enormes hornos. ¿Me entiendes? ¿No? Sí. Para esto, aquí hay más impurezas que hierro. Entonces tienes que ser unos hornos enormes para que botes ahí, porque después por aquí se bota la escoria. Por otro lado, se bota la escoria. Por aquí, no sé por dónde. Se bota la escoria, sale. Todo lo que está arriba, sale la escoria. La escoria, todas esas impurezas, entonces son hornos enormes. Por eso se llama alto horno. ¿Entiendes? Sí. Y esto es con gas. No he conocido nunca, no hay. Tenía la suerte de los altos hornos de Sapla, creo que se llama. En Jujuy, en la Argentina, he tenido la suerte de entrar así, mierda. Enormes los hornos y de ahí se abre la puerta. Chorrea, como líquido, sea líquido, pero hirviendo así, rojo vivo, ¿no? El río de rojo. Y eso está entrando a unas matrices para hacer los tochos, los cuadrados. Entra ahí, hay otro vino, unas prensas, que va golpeando para armar este hierro, y eso están vendiendo, porque hay otros, bueno, ellos también tienen acería, de ahí van sus hornos de acería, pero hay otros que solamente tienen los hornos de acería. Entonces compran el hierro esponja o el arrabio que llaman, y después tienen sus hornos más pequeños para poder fabricar el acero que ellos quieran. ¿Y el material ingenio? ¿De qué material va a ser el horno? Estos, ¿tú qué crees? ¿De qué crees? Cerámica. Vamos a ver después, enseguida. Por eso es que tienes que dominar materiales. La temperatura de fusión, aquí más o menos la temperatura de fusión del acero, ¿cuánto es? El acero, aquí, la fundición, aquí hemos sacado acero ya, ¿no? Aquí está. El acero de la acción, la temperatura de fusión del acero es más o menos 1400 grados centígrados. Vamos a ver más o menos, porque cuando nosotros sacamos el hierro carbono, tú tienes que dominar. Vas a ver que no es 1400 solamente. Y la densidad es aproximadamente 7000 kilogramos metro cúbico. Es decir, un metro por un metro sería este cuadradito de esta altura, pesa 7 toneladas. 7 toneladas. Por eso, fíjate a ver los camiones que están trayendo acero de Chile así, un poquito atrás mío. Pero más pesado que el acero, ¿qué es? El mercurio. También, ¿qué más? El latón. El oro no. No, el latón. No, el latón también, más o menos, sí. Más o menos, sí. El cobre, el bronce, 8000, 9000. Pero más pesado de todos, ¿Plomo? el plomo, 12000. 10.000, 12.000. Por eso dices, ese es plomo. Más pesado. Entonces, los locopilotes. En cambio, las fundiciones, su temperatura de fusión es aproximadamente 1100 grados centígrados. Funde a menos temperatura. Y es un poquito más pesado. Aproximadamente 7800. Perdón, eso es específico. 1100, ¿no está bien? 7800 grados centígrados. Kilogramos. Metro cúbico. Un poquito más pesado. Pero funde solamente a 1100. Entonces, aparte de que el proceso para hacer acero es más fácil, ¿no? Aparte de que el proceso del acero, para fabricar acero es más complejo, más complicado, necesitas más procesos, su temperatura es 1400, tienes que llegar a más temperatura. Mayor energía. Mayor energía. En cambio, para el hierro fundido no necesitas hornos tan complejos
Y además la temperatura es menor. Por eso el hierro fundido es más barato. ¿Claro? Bien. ¿Qué más de este proceso? Pregunte más. ¿Sí? Todos tenemos que saber, tenemos que dominar esto, los ingenieros mecánicos. No podemos tener que no sepa esto. Mecánico, sino ¿quién va a saber? ¿Vale? Estos dos hornos eléctricos son por magnetismo. No, hay diferentes tipos de hornos. El BSM es el más utilizado, pero hay otros tipos de hornos también. Cómo es el horno, etcétera, no nos compete a nosotros. Eso se llaman los ingenieros metalúrgicos. Ellos llevan eso. A nosotros nos interesa tener el concepto, tener el esquema, la síntesis, exactamente cómo es este horno, cómo hacen acá, qué tipo de fundentes colocan. Ni me interesa. ¿Está claro? Porque tú no vas a trabajar en eso. Tú tienes que conocer este proceso para saber primero, entre el hierro fundido y el acero, cuál es más caro, ¿no? ¿Por qué es más caro? Por saber este proceso, ¿por qué tienes que cuidar el oxígeno siempre, toda tu vida del acero? En cambio del hierro fundido, ¿no? ¿Aquí lo estás cuidando? No. No. Y durante toda su vida no lo vas a cuidar, porque hay mucho porcentaje de carbono, tiene alto porcentaje de carbono, y cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es menos probabilidad de que se oxide. Se cuida sola. La mierda no le suelta a su marido. ¿Está? En cambio, en el acero, toda tu vida tienes que cuidar. Toda tu vida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vos no? Sí. Bien. Entonces, este es el acero. Bueno, el acero, vamos a ver que el acero y el porcentaje de carbono. Primero vamos a estudiar el acero, en general, qué pasa con el porcentaje de carbono. Y vamos a ver así. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, primero, la ductilidad disminuye. El diamante es, ¿qué es el diamante? Carbono. Carbono 100%, carbono puro. ¿Y es dúctil o frágil? ¿O es dúctil o tenaz? ¿O frágil? ¿Tenaz o frágil? Dúctil, es decir, ¿se puede estirar el diamante? No. La maleabilidad ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Luego, ¿qué viene? Todo lo que hemos hecho. Dureza. La dureza Aumenta. ¿aumenta o disminuye? Aumenta. O sea, si me hubieran enseñado así, hubiera sido fácil en mi vida. Si tú estudias a partir del carbono al acero, es tan fácil todo. Entonces tú tienes que darte que a mayor porcentaje de carbono va a aumentar la dureza. Tenacidad. La tenacidad aumenta o disminuye. Disminuye, porque el diamante es frágil o tenaz. Lo más frágil que hay, es que se hace mierda, ¿no? El diamante es el elemento más frágil que hay. Un diamante puro, por eso lo hacen sobre paños de billar, así, con una delicadeza. Entonces disminuye la tenacidad, por lo tanto, a altos porcentajes de carbono tienes que cuidar de golpes de impacto. Dureza muy duro. Luego, todo lo que hemos avanzado. Elasticidad. La elasticidad es sube y baja. Sube a medida que va subiendo el porcentaje de carbono, va subiendo, pero hasta un determinado momento en el cual ya también va disminuyendo. Por eso el fierro fundido no es elástico, pero tampoco es el acero SAE 1010. Un alambre, el alambre cuando lo doblas, ¿vuelve? No. El fierro fundido
tampoco. Entonces, pero el 1040, 1050, 1060 son espectaculares, porque están aquí en lo máximo. ¿Está claro? Entonces la elasticidad sube y baja. Luego, ¿qué tenemos? Todo. Fuerza, compresión. ¿Ah? ¿Es fuerza, compresión? Esfuerzos, tensiones, resistencia a las tensiones, sube. A mayor porcentaje de carbono, mayor resistencia. Un 1045, por ejemplo, sale 4500 kilos por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado. En 1010, 2100, 2050. A medida que el porcentaje de carbono, su resistencia a las tensiones sube. Luego, ¿qué más? Soldabilidad. Soldabilidad, muy bien. Soldabilidad disminuye. Cuanto va aumentando más el porcentaje, cada vez es más difícil soldar. Por eso los aceros de bajo porcentaje de carbono son tan fáciles de soldar. El 1020, 1030, 1040, como así nada, pero un 1050, 1060, 1080, 1070, qué mierda. Fundiciones. La fundición blanca ni siquiera se puede fundir, ni siquiera se puede soldar. La maquinabilidad Baja. baja. A ver, el diamante, ¿tú puedes maquinar o no? Se hace mierda. No hay arranque. Luego, ¿qué más? Templabilidad. ¿Qué es? ¿Hemos llevado templabilidad? Sí. ¿Qué es templabilidad? Dureza superficial. Es aumenta. ¿Se puede templar? Si a mayor porcentaje de carbono se templa más. Mucho más. Por eso un SAE 10, 10, 10, 20, vamos a ver que no se puede templar. No hay forma de que se temple. Un 10, 45, 10, 50, 10, ya sube. Ya puedes templar. ¿Qué más? Forjabilidad. Forjabilidad. Disminuye. Porque se vuelve más frágil, ¿no? Resiste. La forja es por impacto, solo que con temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más hemos llevado? Dureza, tenacidad, elasticidad. Conductividad. Bueno, todos los aceros son conductores eléctricos, son conductores térmicos. No hay mucho. Dilatación térmica. Dilatación térmica, muy bien. Dilatación térmica disminuye. A medida que sube el carbón, porcentaje, por eso que una de las grandes ventajas del hierro fundido es que sus dilataciones térmicas son muy pocas. Es ventaja y es desventaja. Es desventaja cuando necesitamos, no sé, algún elemento de máquina que va a estar sometido a esta diferencia de temperaturas, que se caliente, que se disminuye. Por ejemplo, el cigüeñal. El cigüeñal de un auto, se calienta, ¿no? Hasta 400, 500 grados centígrados, ¿no? Entonces, el problema es ahí la dilatación, ¿no? Se puede dilatar, se puede comprimir, ¿verdad? Entonces lo hacemos de un acero 1045, 1060, corremos ese riesgo de que se dilate. Entonces en los cojinetes, en los apoyos, en las bielas, etc., corremos ese riesgo. Por eso es que se hace de hierro fundido nodular. Porque no se dilata. Pero es otra desventaja. Por ejemplo, el hierro fundido decimos que no se dilata, ¿no? O sea, su dilatación es menor, no sirve en algunos casos, pero en otros casos no sirve para soldar. Por eso es que es tan difícil que cuando tú sueldas, cuando tú estás soldando, has tirado la soldadura, aquí la soldadura ahí, entonces se dilata, ¿no? Esto crece, todo se crece, ¿no? Esa partecita al menos estás haciendo 1200, 1300, 1400 grados centígrados. Y mira, toda esta parte se dilata o no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como todo esto se dilata con esa temperatura, entonces cuando se está contrayendo, lo que has soldado, el material que has aportado,
se comprime más rápido, ¿no? Y como este no se puede dilatar, no se puede contraer, se desprende. Se desprende. Bueno, no se puede. Hay que calentarlo entonces. Por eso tienes que calentar. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, tú tienes que calentar mucho más para que más o menos todo el material esté homogéneo. Lo tienes que soldar. Y una vez que sueldas, tienes que también calentar poquito a poco. Tienes que enfriar, como que eso vaya en hornos, o sea, que no le pase, que no le dé el vientito, que no le soples. Si no, se va a hacer. ¿No? Entonces, uno tienes, si tú sabes esto, fácilmente te vas a dar cuenta de los cosas. ¿Qué más? Los otros tratamientos, templabilidad, Templables, ahí hemos visto templable. revenido, Eso recocido. no vamos a ver después. Lo más importante es la templabilidad. ¿Qué más? Fundible. ¿Es fundible? No. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es mucho más fundible, porque se oxida menos, el hierro, ¿no? Es menos. Pero el acero en general, es que estamos hablando de aceros. ¿Es fundible? No. O sea, es fundible sí en aceros, pero fundible fácil, no. Difícil de colocar, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees? Por ejemplo, digamos que ya tienes el acero, ¿tú lo puedes fundir en un cubilote? Un cubilote no es otra cosa que una olla de crisol. Sí. ¿Ahí lo puedes fundir el acero? No. ¿Por qué no? Necesitas alta temperatura. No, puedes hacer con la temperatura. ¡Qué miedo! ¿Por qué? Se oxida. Pero a mayor porcentaje de carbono no era. No importa, pero sigue siendo acero. Sigue siendo el menor al 2,1%, sigue siendo acero. Sigue siendo su porcentaje de carbono bastante. Entonces no lo puedes fundir el acero así en cubilote, porque la despechada va a entrarse. Y lo va a oxidar, lo va a hacer mierda. Tú no puedes por eso fundir así en la tierrita, no ves que hacen en la arena, no están moldeando, haciendo moldes. Tú no puedes hacer así. Se va a oxidar. Totalmente. ¿Está claro? No hay forma. No se puede. Ni siquiera cuando, tal vez, pero en el horno no, sí, pero cuando estás echando la colada, se va a entrar. No se puede fundir. Fundir solamente en hornos controlados, en hornos eléctricos, donde no hay oxígeno, puedes controlar la cantidad de temperaturas y todo. ¿Qué más? Ok, creo que eso es todo, ¿no? Un copio. Entonces, el acero hay que utilizar. Vamos a ver que la fundición, en cambio, vamos a estudiarlo a partir del grafito. Grafito es carbono. Sí, es el carbono puro, el estado de solidificación del carbono libre, el carbono libre o carbono puro. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a empezar a estudiar los aceros de bajo porcentaje de carbono. Aceros de bajo porcentaje de carbono. Fíjense, así como yo estoy dando, así tienen que dar el examen. ¿No sabes? Fuera. Tienes que saber más que yo, ¿no? El alumno tiene que superar al profesor. Por eso yo les doy sus textos. Ingeniero, no les han dicho eso, sí, pero está en tu texto. Aceros de bajo porcentaje. ¿Ahí los textos se han comprado? Sí. Tienes que comprar. Se llama materiales de fabricación.
hay un texto ahí que hemos hecho de todo lo que son materiales de fabricación, todo esto que lo estoy diciendo está en la fotocopiadora de mecánica. ¿Está? Eso tienen que comprarse. ¿No? ¿Para qué hacemos si no van a comprar? Si no van a leer. Aceros de bajo porcentaje de carbono. Entonces, el acero es porcentaje de carbono. Habíamos dicho que el porcentaje de carbono debe ser menor que ¿cuánto? 1% de carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? De todo lo que hemos hablado en orden, yo siendo ustedes, yo siempre les digo, porque se olvidan, ¿no? De memoria la quieren tirar así. No, mira, fuera. Es que no me acuerdo. Hazte una tablita, huevón. Hazte una tablita. Donde pongas aquí una matriz. Aquí ustedes pueden hacer una matriz más o menos así. De 100. Qué sé yo. Aquí todas las propiedades. Por ejemplo, ductilidad, maleabilidad, dureza, todo lo que hemos dicho, tenacidad. Si no, vamos a hacer igual nosotros aquí. Lo haremos aquí. Vamos a hacerlo aquí. Así lo vamos a hacer rápidamente, lo vamos a matar los tres de un tiro. Bueno, vamos a colocar aquí. Vamos a intentar hacer la matriz esa ya. Aquí vamos a poner las propiedades. Aquí los de bajo porcentaje de carbono, medio porcentaje de carbono y alto porcentaje de carbono. Ya sabemos, aquí medio es porcentaje de carbono menor que 2.1. Mediano, el porcentaje de carbono mayor que 2.1. No, 0.3 creo. 0.3. 0.3. 0.3, 0.06 y carbono mayor o igual que 0.7%. Vamos a ir colocando aquí. ¿Cuál es la primera? Ductilidad. Los de bajo porcentaje de carbono son dúctiles. Dúctiles. Muy dúctiles. Sí. Muy dúctiles. Los de mediano porcentaje de carbono, Más o menos. más o menos, medio, alto. Vamos a colocar alto, medio y esto bajo. Ya va disminuyendo a medida que el porcentaje de carbono, la ductilidad es muy alta. Maleabilidad, alta, Medio bajo. media, igual, baja. Después, ¿qué viene? Dureza. Ustedes vayan diciéndome y yo les pongo. Dureza, Bajo. bajo, Medio alto. medio, alto. Tenacidad. 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 Alta. Alto. Medio. Media. Mierda que están campos ya. Es que si uno sabe leer, sabe cuál es el carbono, qué mierda, todo es fácil. No es de memoria. Luego, Elasticidad. elasticidad. ¿Cómo es? Baja, alta, baja. Luego, fragilidad.
Fragilidad, baja, baja, media, media, alta. ¿Qué más? Resistencia a las tensiones. Sí. Resistencia a tensiones, baja, media, alta. Gas. Soldabilidad. Soldabilidad. ¿Cómo es? alta, Alta, media, Media. baja, maquinabilidad, maquinabilidad. Alta, luego, Media. media, baja, luego, Forjabilidad. forjabilidad. ¿Cómo es? Alta. Media. Y baja. Ya saben, sin necesidad de que les diga, ustedes ya deducen porque ya saben cómo se comporta el carbono. Luego, ¿qué más? templabilidad, Templabilidad. ¿Cómo es? Baja. Baja. Baja, Media. Media. Y alta. mierda, son campos. Pues ya está, ya tiene. conductividad, Conductividad térmica, Toditos. esto es lo mismo, son todos. Dilatación térmica. Dilatación térmica. Muy bien. Dilatación térmica. ¿Cómo es? alta, Alta. Alta, media, baja, media, Y baja. baja. Entonces, usos. Aquí nos faltaría usos. Usos, ahí, ¿sabes?